tal amigos de Pintando con Luz? El día de hoy traigo para todos ustedes una cámara muy económica, muy rara, muy interesante, de Olympus, una marca que me gusta muchísimo, tiene muy buenas ópticas y este caso no es la excepción. Es una cámara muy extraña, como ya irán viendo dentro de esta pequeña revisión. Es la Olympus OM101, que en algunos otros lugares se llamó Olympus OM88. Precisamente 88 fue el año, 1988 fue el año en que esta cámara surgió al mercado y estaba dirigida prácticamente a, digamos que a usuarios aficionados. Fue posterior a una cámara de enfoque automático que no tuvo mucho éxito, la OM707, y cuando salió, en aquel tiempo que empezó a ponerse de moda las cámaras de autoenfoque, esta 707 no tuvo mucho éxito. Esta cámara surgió después y podía utilizar los mismos objetivos que fueron destinados a aquella otra cámara, con la diferencia que el enfoque no era automático en esta cámara, sino que al encenderla, se enciende de aquí, ¿sí? Al encenderla nosotros podíamos a través de este disco modificar el enfoque. O sea, se hacía, digamos, el enfoque manual, pero de manera electrónica. Es un detalle muy extraño en estas cámaras. Yo nunca lo había visto, pero bueno, le da un manejo un poco diferente. Ahora bien, aquí en Pintando con Luz generalmente traemos cámaras muy baratas, porque pintar con luz no tiene por qué ser caro. Pasarlo bien y hacer buenas fotos no tendría por qué ser caro. Y precisamente esta es un buen ejemplo. Son cámaras que son muy baratas, que se pueden encontrar por eBay y en algunos mercadillos muy fácilmente y muy exageradamente barato. De hecho, hay tres objetivos para esta cámara. Un 50 f2, este 35-70 y me parece que uno un poco más largo, creo que es un 70-200, algo así, no estoy muy seguro, pero no existe ninguno más. La ventaja es que se puede combinar con otros objetivos que vamos a ver a continuación y eso dota a esta cámara con una serie de posibilidades mayores. Es una cámara que tal como se vendía, tal cual, ¿sí? Únicamente funcionaba de forma programa. Es de estas cámaras sencillas de Olympus que casi parecen ser bridge, de tipo bridge, tipo puente, pero en este caso no llega a serlo porque la óptica sí que es intercambiable. Para extraer el objetivo vamos a pulsar de este botón y vamos a girar del mismo para sacarlo de su sitio. Este zoom se controla directamente aquí y como ya les decía, el enfoque se maneja a través de esta perilla que no sé por qué, no encajó bien, ahí está, que ahora ya funciona a través de este dial de aquí atrás. Un poco raro, pero bueno. ¿Qué otras funciones tiene esta cámara? Como ya les digo, solamente funciona en program y para utilizarla de otra forma, o sea, aquí en estas otras opciones que pone manual o pone automático, que sería prioridad al diafragma, pues si no tenemos el adaptador, que ya lo pone ahí con adaptador, ¿sí? Si no tenemos el adaptador, pues esas funciones nos están vedadas. Si solo la encontramos así, bueno, pues puede ser divertido para utilizarla tipo bridge sin ningún problema, directamente de forma totalmente automática. Pero si tienen la suerte de encontrar esta cámara con adaptador, hay que quitar esta goma de aquí y de esa forma podemos encajar en ese hueco que queda con esos pins, podemos encajar esto que vendría siendo el adaptador a manual. Entonces lo encajamos aquí, atornillamos con una moneda de preferencia para no barrer la ranura del tornillo. Es la mejor forma de encajar este tipo de tornillos aquí. Y una vez conectado así, ya podemos utilizar con este adaptador, ¿sí?, nuestras funciones que están evidentemente dedicadas a ello. Funciona de forma manual directamente, pasamos a manual, ¿sí?, y de esa forma puedo controlar velocidad y diafragma a través de este adaptador. Mirando a través del visor también voy a ver dos LEDs, verde arriba, verde abajo,
Cuando encienden los dos al mismo tiempo, quiere decir que esa es la correcta exposición. Tiro hacia un lado, marcaría una sola flecha, me paso, marca la otra. Entonces, en el momento que se enciendan las dos, esa sería la correcta exposición. Únicamente se enciende esa información cuando estoy trabajando con el adaptador. Sin el adaptador no voy a ver absolutamente ninguna información en ningún lado de la cámara, ni siquiera sabré cuál es el ISO, no sabré absolutamente nada. En ese sentido, para cargar el ISO, es una cámara que funciona totalmente con sistema DX, ya lo vemos aquí, ¿sí? Únicamente funciona con DX, por lo tanto, los carretes que yo coloque dentro de película tendrán que ser con ese mismo sistema DX para que la cámara sepa qué película es la que estoy utilizando. Aprovecho el obturador, es plástico, y pues eso le da un poquito más de durabilidad a la diferencia de que fuera de tela. Cerramos, y esta es una cámara de arrastre motorizado, por lo tanto el arrastre lo hace con motor, incluso el rebobinado también. Una vez que ya tenemos nuestra película cargada, podemos ver aquí en la ventana la información respecto a ello, y entonces sí podríamos empezar a trabajar. Como les mostraba, aquí en el selector tengo también la opción de A, que sería prioridad al diafragma. ¿Cuál es la ventaja de esta cámara en ese sentido? Que puedo quitar estos objetivos y utilizar los viejos objetivos Suico de la serie OM que se utilizan en esta primera generación de cámaras, una chulada por cierto, y de esa forma, utilizando estos objetivos, lo encajo en su sitio, y de esa forma sí podría trabajar con la A de prioridad al diafragma. De esa forma abro mi diafragma, me da una exposición, cierro mi diafragma y me da otra muy diferente, ¿sí? Entonces yo selecciono diafragma, ella me da la velocidad o totalmente manual, pero en este caso no controlaría el diafragma aquí, sino que tendría que controlarlo aquí atrás. Y de esa forma, con estos objetivos no funciona, porque no hay información de diafragma y el exposímetro no sabe hacia dónde tirar. Entonces eso limita por ese lado este tipo de objetivos, pero trabajándolos en automático, prioridad al diafragma, yo puedo trabajar perfectamente con una muy buena serie de objetivos de Suico, que son una maravilla. ¿Cuál es la diferencia en ese sentido? Unos dirán, bueno, pues si encaja de uno a otro, pues puedo aprovechar a la inversa, puedo aprovechar mis objetivos que pueda yo obtener en una 101 en mis cámaras OM. Pues no, no funciona así, no entran, no encajan estos objetivos, no van con las cámaras de la primera generación. Tienen un pequeño tope que sí que encaja en la 101, pero no encajan en la primera gama de OM. Hablamos de la OM1 hasta la OM40, digamos. ¿Qué otras ventajas o qué otras funciones voy a tener con esta cámara? Todo es sencillez, absolutamente todo, ¿sí? Es lo más simple que hay. Puedo trabajar, como ya les digo, en manual, puedo trabajar en program, apago aquí la cámara, o puedo llevarla al otro extremo y de esa forma checar la cantidad de batería que tenga. Si estoy trabajando en program, tengo este botón para contraluz. Si tengo un sujeto a contraluz, voy a bajar la exposición paso y medio más o menos, y de esa forma la cámara me da una exposición mucho más correcta. Tengo zapata para flash, un buen sistema de flash TTL ya en aquellos años, en el 88. Entonces el TTL para este flash funciona de maravilla con esta cámara, da muy buena información y se encaja bastante bien. Tengo un autodisparo aquí arriba que al pulsar los dos botones a la vez, ¿sí?, me da 10 segundos para correr y colocarme y hacer así mi fotografía. Un visor muy luminoso, que no tiene nada de información, por cierto, como les decía, salvo si utilizo el adaptador, y de esa forma veo esas dos flechas que suben y bajan para darme la correcta exposición. Nada más, no tiene absolutamente nada más, ni siquiera tiene un cable de autodisparo, no tiene entrada para nada. Una gran ventaja que sí me pareció atractiva o interesante es la posibilidad de utilizar pilas AAA que pues se encuentran casi en cualquier lado.
y eso pues de alguna forma es una gran ventaja. Una cámara muy simple, muy barata, que la verdad les recomiendo mucho, que es una muy buena opción para pintar con luz. Muchísimas gracias, eso sería todo. Seguramente nos veremos en la próxima.